Hola a todas, todos, bienvenidos a esta clase, la clase número 2, en la que nos vamos a referir principalmente a la génesis de los terremotos. ¿Bien? Asimismo, los vamos a clasificar en función de la profundidad en la que se desarrollan y de su posición dentro de la placa litosférica en la cual tienen lugar. Además, vamos a referirnos a lo que se denomina la solución de los mecanismos focales, que es útil para comprender la cinemática de los sismos. Comencemos. Bien, ¿qué son los sismos o terremotos? Los sismos o terremotos son la vibración del suelo o de la superficie terrestre causada por el paso de las ondas sísmicas, que éstas se generan por la liberación repentina de energía. Hasta principios del siglo XX no se sabía ni se entendía muy bien cómo era la génesis de los terremotos ni cómo sucedían, pero ya con el advenimiento de la sismología como ciencia se pudo detectar que existen alrededor de 50.000 sismos al año, de los cuales unos 100 de ellos pueden ser detectados sin instrumentos y que al menos uno de ellos, o sea, uno al año, es de gran magnitud. Los sismos pueden clasificarse de diversas maneras. Una forma de clasificarla es a través del mecanismo que la genera. En función de eso tenemos tres grandes categorías: los sismos tectónicos, los sismos asociados a actividad volcánica y los sismos artificiales o asociados a la actividad antrópica. Bien, los sismos tectónicos se basan en la teoría del rebote elástico. Según esta teoría, un sismo ocurre cuando las tensiones actuantes sobre una masa rocosa se han acumulado hasta un punto en el cual exceden o superan las resistencias de la roca y se generan las fracturas. Bien, y las fracturas se van propagando rápidamente a través de la roca y en ocasiones se extienden muchísimos kilómetros. Los sismos volcánicos acompañan a la actividad y a las erupciones volcánicas y son causados por la fracturación de las rocas y por el movimiento del magma a través de los conductos y cámaras magmáticas. Existe una correspondencia clara entre la distribución geográfica de los volcanes y la actividad sísmica. Un ejemplo muy evidente y común de ello es el denominado Cinturón del Pacífico. Ahora fíjense cómo llega el Sonic Boom en el video. Bueno, en unos segundos tiene que llegar. Ahí. Los sismos de colapso u otros mecanismos, también a veces agrupados como sismos artificiales, aunque no es estrictamente correcto el término, son generados por diversos motivos. Bien, aquellos asociados a la actividad humana incluyen la inyección de fluidos en pozos profundos, detonaciones de explosiones nucleares, excavaciones de minas y demás. Aunque también existen otros mecanismos naturales, como por ejemplo la caída de cometas o asteroides. A partir de los inicios del siglo XX, los sismólogos empezaron a poder determinar con cierta precisión la ubicación de los sismos. Bien, y pudieron graficar esas posiciones, esas ubicaciones en el espacio, y observaron que estos se daban en franjas relativamente estrechas y que además esas franjas estrechas limitaban, por un lado, a grandes extensiones de masa continental y hacia el otro lado, grandes extensiones de masa oceánica. Y esas zonas además estaban intensamente vinculadas a la actividad volcánica. Un ejemplo de ellos es el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que va desde Chile, pasa por Centroamérica, México, California, pasa por Alaska también y bordea todo el Pacífico, pasando por la península de Kamchatka, las Islas Kuriles, Japón, Filipinas, Nueva Guinea y el archipiélago de Salomón, hasta Nueva Zelanda. La segunda región más sísmica del mundo se denomina el Cinturón Alpino, que va desde Portugal y el norte de África, pasando por la península de los Balcanes hacia Asia Central, Tíbet, China y termina en el sudeste asiático. En contraposición, grandes extensiones como el norte de Canadá, el centro de Brasil, Escandinavia y Siberia no tenían presencia o no registraban actividad sísmica. Este fue uno de los otros tantos argumentos para el paradigma de la tectónica de placas. Y como ustedes ya saben, el paradigma de la tectónica de placas plantea que la superficie, que la litósfera terrestre, se encuentra segmentada en placas que pueden ser agrupadas siguiendo diferentes criterios, pero que podríamos decir que existen unas 7 placas tectónicas mayores y unas 8 secundarias, y también se propone la existencia de microplacas, de manera informativa, y las tienen listadas porque pueden ser interesantes para localizar en algún momento un sismo. Como pueden ver en esta imagen, existen zonas de la Tierra que tienen una alta complejidad en cuanto a la interacción entre las diferentes placas. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede en esos límites de placa? Lo vamos a ver muy expeditivamente porque ustedes ya saben qué es lo que sucede. En los límites convergentes lo que puede suceder es que
converjan, valga la redundancia, litósfera continental contra litósfera continental, litósfera oceánica contra litósfera continental, litósfera oceánica versus litósfera oceánica. En todos ellos se da el consumo, la destrucción de parte de la litósfera que subducta por debajo de la otra e ingresa al manto para ser reciclada. En los límites divergentes se da la generación de nueva litósfera, de litósfera oceánica, en las denominadas dorsales oceánicas, donde por un proceso de extensión original una litósfera se separa y asciende el manto litosférico nuevo. Y también existen los límites transformantes en los cuales hay movimientos laterales de cizalla entre dos diferentes placas. Una forma posible de clasificar a los terremotos es en función de la profundidad de su hipocentro. En ese contexto se ha propuesto que existen tres grandes categorías. Aquellos sismos que tienen hipocentros a una profundidad de hasta 70 kilómetros se lo denomina terremotos someros. Aquellos que tienen una profundidad de hipocentro entre 70 y 300 se los denomina terremotos de profundidad intermedia. Y aquellos terremotos que tienen un hipocentro por debajo o más profundo que 300 kilómetros se los denomina obviamente terremotos de hipocentro profundo o terremotos profundos. Otra forma de clasificar a los terremotos es en función de la ubicación del hipocentro en la placa, en qué parte de la placa está sucediendo. Así se proponen cuatro categorías. En esta imagen podemos ver la primera categoría denominada como A y se dice que son terremotos de interplaca. Debido a la rugosidad, a la aspereza de las placas, el movimiento entre una y otra se ve dificultado, por lo que se va acumulando energía. Cada vez que esa energía es liberada, se produce un sismo de interplaca. Bien, los sismos en este gráfico de categoría B se los denomina sismos de outer rise, es decir, que están ubicados dentro de la placa que está siendo subductada, pero no en la zona de contacto entre las dos, sino alejadas de esa zona de subducción. ¿Por qué se da esto? Se da por la curvatura de la litósfera cuando empieza a subductar. Bien, los terremotos aquí clasificados como C son los terremotos de intraplaca oceánica. Y estos sismos se dan por la fuerza que ejerce la atracción de la placa que está siendo subductada y generalmente tienen hipocentros superiores a los 60 kilómetros de profundidad. Y por último, tenemos los sismos de intraplaca continental, que son sismos que ocurren dentro de la placa continental en la corteza a profundidades de hasta 30 kilómetros. Y estos sismos están asociados a la deformación cortical, producto de los esfuerzos generados en la subducción. Ahora nos vamos a referir a los mecanismos focales. Los mecanismos focales son importantes porque nos permiten determinar el tipo, la orientación y el deslizamiento de la falla que origina el terremoto. Son el parámetro más importante a determinar después de que determinamos la ubicación y la magnitud del sismo o terremoto, que eso lo vamos a ver en las próximas clases. Los métodos para determinar el mecanismo focal se basan en que las ondas tienen diferentes amplitudes y polaridades. El método más sencillo se denomina el método del primer arribo de la onda P. Si bien se asume que los sismos se dan sobre una superficie plana y sobre la cual se pueden graficar los diferentes elementos geométricos que nosotros vemos ahora en esta imagen, en realidad las superficies de falla son planos mucho más complejos y no pueden ser determinados de una manera simple. Para empezar a comprender los mecanismos focales, vamos a referirnos primero a cómo es el comportamiento de las ondas P en función del movimiento de la estación sísmica con respecto al epicentro. Bien, en este primer gráfico lo que vemos es que este es el caso de una falla normal, ¿no? Donde el bloque techo desciende. Es decir, que la estación sísmica se está alejando del epicentro. Por lo tanto, en esta configuración donde la estación sísmica se aleja del epicentro, el patrón de la onda P es en el gráfico que vemos arriba, ¿bien? Tiene un pico hacia arriba. En este caso se dice que la onda es compresiva. Por el contrario, en esta configuración, por ejemplo, de falla inversa, donde la estación sísmica se acerca al epicentro, el primer pico que recibimos de la onda P es hacia abajo. Y en este caso decimos que la onda es de dilatación. En esta configuración donde tenemos dos estaciones sísmicas y una falla de tipo de rumbo, lo que vemos es que la estación A se acerca al epicentro y que la estación B se aleja del epicentro. En la estación A se va a registrar un pico hacia abajo, por lo que vamos a inferir que nos estamos acercando al epicentro, y en la estación B vamos a registrar un primer arribo de onda P hacia arriba, es decir, de compresión, por lo que vamos a inferir que nos estamos alejando del epicentro. Cuando se produce un sismo, las estaciones que rodean el epicentro registran ese primer arribo de la onda P. Fíjense que en este ejemplo, las estaciones que se encuentran en el noreste, tanto como en el suroeste, se han extendido. Es decir, fíjense que en la imagen la separación entre las líneas ha aumentado. Esas regiones se han extendido. Mientras que los cuadrantes noroeste y sureste se han comprimido. Entonces, si nosotros representamos
con signos de más a la compresión y con signos de menos a la dilatación, pueden ser estos símbolos o pueden ser otros, ¿no? También se puede hacer con círculos llenos y con círculos vacíos, no importa. Podemos representar los arribos como en una imagen como la que vemos acá. Ahora bien, asignando un color homogéneo a aquellas áreas que han sufrido compresión como las que han sufrido dilatación, logramos una gráfica de este tipo. Ahora, lo curioso es que si la falla que generó el terremoto tenía rumbo norte-sur o la falla que generó ese mismo terremoto tenía rumbo este-oeste, el patrón que se genera es el mismo y no podríamos determinar cuál de las dos fallas es la que dio origen al terremoto. Entonces, para poder determinar cuál de ellas fue, se necesita la interpretación geológica de la región. En el ejemplo anterior veíamos cómo se construye el mecanismo focal para una falla de ruido. Pero ¿qué pasa ahora con una falla normal? Bueno, fíjense, nosotros estamos viendo un perfil de la falla que genera ese sismo. Nosotros podemos construir ese mismo mecanismo focal en esta sección y plotearlo arriba. Bien, fíjense, en el bloque techo, que es el que desciende, todos los puntos que se encuentran por debajo del hipocentro o foco sufren compresión y todos los que están por arriba dilatación. Para el bloque piso, todos los puntos que se encuentran por encima del hipocentro o foco van a sufrir compresión y todos los que se encuentran por debajo van a sufrir dilatación. Entonces, la representación sobre esta sección es la misma que para una falla de rumbo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros proyectamos ese mecanismo focal hacia una vista en planta, llevamos el límite, digamos, derecho del mecanismo focal a superficie en vista en el mapa, llevamos el contacto entre la región blanca y negra y también la plotamos en el mapa, también volvemos a llevar el negro y el límite. Entonces esta es la representación en planta del mecanismo focal para una falla normal. Para el caso de una falla inversa, otra vez podemos construir el mecanismo focal sobre una sección perpendicular al rumbo de la falla y podríamos decir que en el bloque que asciende, todos los puntos que se ubican por arriba del foco, por encima del foco, van a sufrir compresión y todos aquellos que están por debajo, dilatación. Y en el bloque que desciende, todos los puntos que se encuentran por debajo del foco también sufren compresión y todos los que están por arriba, dilatación. En el mismo caso que la anterior, cuando ploteamos el mecanismo focal sobre esa sección, es el mismo. Ahora cambia cuando proyectamos ese mecanismo focal a una vista en 2D, es decir, la proyectamos hacia la planta y se obtiene este mecanismo focal que vemos arriba, que es el mecanismo focal característico de las fallas inversas. Así podemos decir que, a grandes rasgos, los tres mecanismos focales que representan los tres tipos de fallas serían para la falla transcurrente o de rumbo, el que está a la izquierda, para las fallas inversas, el central, y para las fallas normales, el que tenemos a la derecha. Ahora vamos a ver cómo se construye el mecanismo focal. Para poder construir ese mecanismo focal, yo necesito el azimut, es decir, desde qué dirección en planta me está llegando la onda, la polaridad, que ya sabemos que si es para arriba es compresiva, que si es para abajo es de dilatación, y el ángulo de incidencia. El azimut lo vamos a aprender a calcular en la clase que viene, pero se refiere a con qué ángulo en el planta yo recibo la onda. Bien, por su parte el ángulo de incidencia lo vamos a ver ahora. El ángulo de incidencia se refiere al ángulo visto en un perfil transversal de la Tierra con que la onda está llegando a la estación sismológica. Para los sismos locales, es decir, a los que se ubican a menos de 1000 kilómetros, se calcula con esta fórmula que está en verde. Bien, hay que tener en cuenta que el ángulo de incidencia se mide siempre de forma ascendente desde la perpendicular hacia la superficie, es decir, desde la perpendicular que apunta hacia abajo hacia la superficie. En este caso sería este ángulo. ¿Ven? Para los rayos que salen hacia abajo es menor a 90 y para los rayos que salen hacia arriba es mayor a 90 grados. Para los sismos a distancias telesísmicas, es decir, a más de 2000 kilómetros, el ángulo de incidencia se calcula con esta fórmula. Para la construcción propiamente dicha del mecanismo focal, recordemos que necesitamos del azimut, de la polaridad y del ángulo de incidencia. El azimut lo vamos a aprender a calcular dentro de poco, la polaridad ya la sabemos determinar en función del comportamiento del primer arribo de la onda P, y el ángulo de incidencia también aprendimos a calcular. Entonces, por ejemplo, en esta construcción vamos a asumir como círculos llenos a los arribos compresivos de la onda P y con círculos vacíos, es decir, círculos blancos, a los arribos de dilatación. Para este caso, por ejemplo, el punto está ubicado a un azimut de 30 grados con respecto al norte y inclina 10, 20, 30, 40, 50 grados. Bien, el ángulo de incidencia es de 50 grados. Ese punto representa una estación sismológica que se encuentra a 30 grados de rumbo, digamos, con respecto del epicentro y recibe la onda, es decir, tiene un ángulo de incidencia de 50 grados.
Una vez que representamos todas las estaciones con sus respectivos azimut, ángulos de incidencia y polaridad, nos queda una representación de este tipo. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar dos círculos máximos que separen aquellos campos que están dominados por arribos de compresión de aquellos campos que están dominados por arribos de dilatación. Para eso uno mueve en una falsilla, en una red de Wolf, el papel de calcar hasta encontrar esos planos. En este caso la giramos hacia la derecha y encontramos este plano que está marcado con rojo que separa el campo de los círculos negros de los círculos blancos. Y por otro lado, también podemos determinar el otro plano, en este caso representado con color azul, que separa otra vez el campo de los círculos blancos de los círculos negros. Y cuando volvemos la falsilla a su posición original, es decir, a coincidir los 0 grados con el norte, tenemos ambos planos. Ahora podemos llenar de color cada uno de ellos y obtenemos este mecanismo focal, que lo dejo para que piensen a qué tipo de falla está representando. La distribución de los tipos de mecanismos focales en las zonas sísmicamente activas puede ser muy complejo e incluso dominar diferentes tipos de fallamiento en función de la zona en que nos encontremos. Esta imagen de Rojas Vera y colaboradores de 2010 nos muestra lo complejo que puede ser en el centro oeste de nuestro país. Para pensar les dejo esta pregunta: ¿cómo creen ustedes que sería el mecanismo focal que representa la explosión de una bomba? Piénsenlo y lo vamos viendo. Esto es todo para la clase de hoy, es un resumen de lo que van a encontrar extensamente detallado en los apuntes. Espero que se haya entendido y cualquier cosa que necesiten comuníquense conmigo a través de la dirección de correo electrónico o por la plataforma Moodle. Gracias.